Fe es saber cuál es el camino. Yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero estoy borracho aquí. Yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero me aparté. Yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no fui más a la iglesia. Aleluya. Entonces usted puede decir, no, es que no tenía fe. Sí tiene fe todavía. Y ese es el problema. La gente que se aparta de Dios, no es que se aparte de Dios porque comenzaron a dudar. Algunos se apartan de Dios porque dudan. Dice, ¿será que Dios existe? No, hombre, Dios no existe. Y se apartan. Pero la mayoría no es así. La mayoría se apartan y usted habla con ellos y dice, yo cantaba en el coro. Yo era creyente. Yo amaba a Dios. La mayoría sigue creyendo. Pero no pudieron con la tentación. No pudieron con el pecado. No pudieron detener su mano y no conservaron la salvación. Aleluya. Porque la salvación no es solo por fe. Si la salvación fuera solo por fe, todos los demonios serían salvos. Aleluya. Si la salvación fuera por conocer la Biblia, Satanás sería salvo. Satanás no es salvo porque no se arrepintió. Satanás no es salvo porque no tiene santidad. Mira las palabras de Pedro aquí. Arrepentidos y convertidos. Porque hay mucha gente convencida, pero no convertida. Estar convencido es fe. Estar convencido es creer. Y estar convertido es transformado. El convertido es una persona que tuvo arrepentimiento y tiene santidad. Por eso Pedro dijo, arrepiéntanse y conviértanse. Porque el arrepentimiento simplemente es dolor de haber ofendido a Dios. Y conversión quiere decir que doy la vuelta. Me convierto a Dios. Ya no voy a ir al cabaret, ya no voy a ir a la rumba, ya no voy a ir al carnaval. Ahora voy a tomar otro camino. Me convierto a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, el asunto no es estar convencido, sino estar convertido. Estar convencido es más fácil que estar convertido. Repito, estar convencido es muy fácil, pero estar convertido exige más. Estar convencido nada más es sentarse con aire acondicionado, recibir una palabra de Dios y decir, Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es creer. Pero estar convertido, creer es estar convencido. Fe es estar convencido. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estoy convencido que Él es el Hijo de Dios, pero no me quiero convertir. Aleluya. Para poder estar salvo hay que estar convencido y convertido. Solo convencido no. Por eso Pedro dice arrepentido y convertido. Fíjate que no les habla de crean. Si nota usted que no le habla de crear, ¿por qué será? Si usted estudia todo el pasaje, esto fue una predicación de Pedro después de Pentecostés. Y durante el mensaje, como estaba tan ungido, los judíos que no creían en Jesús comenzaron a creer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Léelo conmigo. Hechos 3. Dice, porque Pedro y Juan levantaron al cojo y ellos creían que Pedro y Juan eran brujos que habían levantado al cojo, o creían que Pedro y Juan eran los milagreros. Pero en el verso 12 dice, Pedro dijo al pueblo, israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, ¿quién? Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. En ese momento del mensaje, muchos de ellos, judíos, que habían dicho crucifícale, crucifícale, ahora están llorando y diciendo, ese es el man, matamos al propio. Porque ellos oyeron que resucitó. Ellos pensaban que al matarlo iba a morir y se acabó el cuento. Pero cuando resucita, ellos están impactados y Pedro les predica.
Y ellos comenzaron a creer que Jesucristo era el Hijo de Dios en medio del mensaje. Aleluya, como siempre pasa, cuando una persona viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios, en medio del mensaje ya comienza a tener fe si abre su corazón. Y toda esta gente, bajo la unción del Espíritu Santo que había en Pedro, comenzaron a escuchar el mensaje y supieron que Jesús era el Hijo de Dios en ese momento. O sea que dentro del culto ellos podían hacer algo, tener fe, pero no se habían arrepentido todavía. Y Pedro inteligentemente, por la conducción del Espíritu Santo, le dice, ya ustedes han creído, se dio cuenta que estaban creyendo. Se dio cuenta la lagrimita por acá, se dio cuenta la cara por allá, se dio cuenta la sensación de fe que había. Pero Pedro sabía que no se habían arrepentido todavía. Solo eran lágrimas de cocodrilo. El arrepentimiento cuesta más. Por eso Pedro los mandó a la casa que se arrepintieran y se convirtieran. Aleluya. La fe es rápido. Tú lo recibes en un solo instante, en un culto sentado. Aleluya. Pero si todavía andas oyendo música mundana y buscando un cantante mundano, cristiano, es porque no te has arrepentido. Y si me preguntas por qué el pastor no quiere que los novios se besen y se toquen, es porque no has nacido de nuevo. Si en tu boca hay una crítica para lo santo y lo sagrado, es porque tú no eres así. Aleluya. Otro texto bíblico, vamos a buscarlo, que demuestra que la salvación no es solo por fe. Porque si hubiera sido solo por fe, Pedro nada más predica el mensaje y se va. Después que tenían fe, les dice arrepentidos y convertidos. Aleluya. Gloria a Dios. La conversión dura casi toda una vida. Dejar el cigarrillo, dejar la rifa, dejar la lotería. Por aquí tengo una bolita. Dejar el pecado allá, la fiesta, lo que tanto me gusta, la champaña. Empezar a dejar la mentira, empezar a dejar el manoseo, empezar a dejar... Eso cuesta. Y si no se da, no hay salvación, aunque tengas toda la fe del mundo. Y Martín Lutero nos engañó. Y nos dijo, peca cuantas veces quieras por día, que la salvación es por fe. Ese tipo es un corrupto. Inundó al mundo con su porquería de evangelio muerto. Y muchos cristianos hoy llegan a la iglesia, diezman, y se van a su casa porque tienen fe, y es cierto que tienen fe, yo no lo pongo en duda, pero no tienen frutos. No hay frutos. Y Jesús dijo claramente, quiero que amarres todo esto, porque cuando tú amarras todo el rompecabezas, brilla la luz. Jesús dijo, por su fruto. Fíjate que Jesús no dijo, por su fe lo conocerá. Yo no conozco a Andrés por su fe, yo no conozco a Camilo por su fe, yo no conozco a Hilda por su fe, yo no conozco a Pedro por su fe. Yo conozco a ellos por su fruto. La persona no se conoce por su fe. En el cielo no se reconoce la fe. Es importante para salvación, pero no se reconoce por eso. Lo que se reconoce es el fruto, trabajo terminado. ¿Cuál es tu fruto? Si viene Menudo a Barranquilla, tú te sientas a ver a Menudo, tú no has nacido nuevo. Y si vienen los billetes enteros y tú lo vas a ver, tampoco has nacido nuevo. Aunque sea menudo o plata en efectivo, no has nacido nuevo. Si te tiemblan las piernas cuando el carnaval va paseando y quieres ponértele Caribe, es porque no has nacido de nuevo. No te has arrepentido. Si estás viendo la novela allí 24 horas y la pola y la pula, y ese es tu entretenimiento. Y lo peor es que cuando estamos predicando sobre la pola, tú sabes por dónde va la pola. Y te ríes cuando lo decimos, pero lo peor del caso es que no eres salvo. Porque el arrepentimiento te va a hacer ver esas cosas como malo.
El arrepentimiento te va a dar una transformación de gusano en mariposas, aleluya. Otro texto bíblico que demuestra que la salvación no es solo por fe. Esta doctrina, aunque usted no lo quiera, combate a casi todos los cristianos que existen, católicos y evangélicos. Es más, los evangélicos están peores en esa área que los católicos. Y si quiere, pregunte a la mayoría de pastores, ¿cómo es la salvación? Por fe. Ni siquiera ha estudiado el tema. Porque son pastores en su mayoría, y lo digo con mucho respeto, que no se han arrepentido y piensan que la salvación es solo por fe, tontamente, porque están creyendo en un hombre llamado Lutero. Pero si usted revisa bien, no los escritos de Lutero, sino los escritos de mi Dios celestial, aleluya, usted se va a dar cuenta que Pablo tenía la razón, Pedro tenía la razón, Santiago tenía la razón, Jesús tenía la razón, y Martín Lutero estaba equivocado. ¿Cómo es posible que la iglesia evangélica todavía tiene a Martín Lutero como el elefante blanco? Eso es un elefante blanco. La mayoría de escritos evangélicos, Lutero, 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 Calvino, Calvino, Calvino. Ellos no interpretaron la Biblia como Jesús y Pablo la interpretaron, ni vivieron vidas de santidad como Jesús y Pablo la vivieron. Aleluya. Gloria a Jesús. Martín Lutero creía que Pablo y Santiago se contradecían. Cuán equivocado estaba. Cuán oscura era la vida de Santiago, de Lutero. Cuán oscura era la vida de Lutero. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Vamos a buscar otro texto bíblico que dice que la salvación no es solo por fe. Marcos 16, 16. Esto es larguísimo para explicarlo, pero trataré de explicarlo lo más corto posible. Jesús dijo en Marcos 16, 16, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Claro, una persona que no cree ya de entrada está condenado. ¿Cuántos alaban a Dios? El que no creyere será condenado quiere decir que si la persona no cree en Jesús no puede ser salva, por más buena que sea. Aló. ¿Me entendieron eso? Eso es más fácil de entender. Si usted no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, por muy bueno que sea, no puede ser salvo. Necesita la fe. Pero no solo fe. Repito, necesita la fe en Cristo, pero no solo la fe. Por eso Jesús dijo, el que creyere ¿y qué? Y fuere bautizado. Si usted estudia ese texto, sabe que no es bautizado en agua. ¿Cuántos sabían eso? Que no es bautizado en agua. Allí no habla de bautizado en agua. Dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Bautizado en qué? En Cristo Jesús. Eso no es bautizado en agua. El que creyere y fuere bautizado. ¿Sabe qué significa bautizado en Cristo? Significa sumergido en Cristo. ¿Y sabe qué significa sumergido en Cristo? No solamente fe. El que creyere y fuere sumergido en Cristo. Sumergido en Cristo significa nacer de nuevo. ¿Sabe qué significa sumergido en Cristo? Sepultado en Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Muerto al pecado. Muerto al carnaval. No te llaman para el carnaval. Estoy muerto al carnaval. Muerto para la cerveza. Muerto para la champaña. Muerto para los champiñones. El que creyere y fuere bautizado. ¿Quién sabe más, Jesús o Lutero? Hay gente tan estúpida que le cree más a Lutero que a Jesús. Jesús dijo, el que creyere y punto suspensivo, fuere bautizado. Y el fuere bautizado está explicado en Romanos 6 del 4 al 7. Bautizado en Cristo Jesús significa morir al pecado. Aleluya. Hay unos autores bíblicos que dicen que Pablo era un pervertido y que Pablo caía y caía y caía. Mentira. Romanos 6, léelo conmigo. Dicen cómo era Pablo. ¿Qué tan diferente era Pablo de Lutero? En Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Sabe qué hubiera respondido ahí Lutero? Sí, no importa que perseveres en el pecado, eres salvo. ¿Sí?
Que Pablo dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dijo Pablo? En ninguna manera, ni siquiera dijo no. En ninguna manera, aleluya. Porque los que hemos muerto al pecado, Pablo decía, yo he muerto al pecado. Pablo lo invitaba a una prostituta a salir con él y no iba. Pablo lo invitaban a una juerga y no iba, porque estaba muerto al pecado, aleluya. Pero algunos pastores, para poder justificar su estado crítico, pecaminoso, dicen que Pablo caía y se levantaba y caía y se levantaba, cuando Pablo, antes de convertirse, era irreprensible y después que se convirtió, siguió siéndolo. Aleluya. Así que Marcos 16:16 es un versículo hablado por Jesús que dice, el que creyere y fuere bautizado, o sea que la salvación no es solo por fe. No es solo por fe. Si esa era la ocasión precisa para decir, el que creyere será salvo, ya. Que creyere y fuere bautizado. Y resulta que fuere bautizado es morir al pecado y nacer a la vida de Dios. Si usted no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Otro texto bíblico que demuestra que la salvación no es solo por fe, Juan 3:3. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando de salvación. Nicodemo, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, salvación. ¿Qué se necesita para ser salvo? ¿Solo creer? Según ese texto, no. Según ese texto hay que nacer de nuevo, que es diferente a solamente creer, aleluya. En Juan 3:16 no es un cambio del léxico, no es que nacer de nuevo sea creer, no. Nacer de nuevo es más que tener fe. Nacer de nuevo es el trabajo completo para salvación. Nacer de nuevo es fe, arrepentimiento y santidad. Aleluya. Para que usted nazca de nuevo tiene que haber fe, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber un deseo de vivir en santidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí está claro que Jesús está diciendo la salvación no es solo por fe, Nicodemo. Es más, en el verso anterior usted descubre que Nicodemo creía en Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Léelo conmigo. Juan capítulo 3. Yo veo a más de 4 como asustados. ¿No? Cálmese. Relájese. Toca al que te lo diga. Relájate, mi hijo. No ha pasado nada. Estamos recibiendo una bendición. Están asustados. ¿Por qué vas a estar asustado? Veo como las alas caídas. Ánimo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el 3:2. Dice, Jesús fue visitado por Nicodemo. Dice, Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos fe. Sabemos que has venido de Dios, fe. ¿Sí o no? Sabemos que tú eres el Hijo de Dios, porque nadie puede hacer esas cosas que tú haces. Tú eres el Hijo de Dios. En voz baja le digo, hey, no le digas a nadie, yo soy de los fariseos, soy de el Sanedrín judío. No le digas a nadie, pero yo creo en ti. Y Jesús estaba allí, se impactó en su espíritu, pero Nicodemo pensaba que Jesús le iba a dar una medallita. Salvación solo por fe. ¿Se entiende la cosa? Nicodemo esperó la medallita. Que Jesús le dijera, oh Nicodemo, eres un principal entre los fariseos, eres del Sanedrín judío, déjame aplaudirte, déjame arrodillarme delante de ti, Nicodemo. Y resulta que Nicodemo, aunque tenía fe, se sorprendió, se impactó que Jesús le cambió el chocolate y le dijo, Nicodemo, si no nace de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos, aleluya. Es decir, le dijo, tu fe es insuficiente. Ahora, la fe que tenía Nicodemo era correcta. Nada más ni nada menos que enfrente de Jesús se lo dijo al mismo Señor, yo creo en ti creo. Fe pura. Aleluya. Y a pesar de tener fe pura, no había nacido de nuevo. Y nacer de nuevo es arrepentirse y vivir en santidad. Aleluya. Y si usted no nace de nuevo, no puede renunciarlo. Así tenga toda la fe del mundo. Así haya viajado hasta el río Jordán y se haya bañado en el Jordán 7 veces. La fe no basta para salvación. Aleluya.
¿Cuántos glorifican a Dios? Esto está bueno. Segunda de Crónicas 7:14. Estamos estudiando un mensaje que se llama La salvación no es solo fe. Pruebas bíblicas que la salvación no es solo fe. Segunda de Crónicas 7:14 dice, otra prueba de que la salvación no es solo fe, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Les hago una pregunta. Ese versículo lo conocemos la mayoría. Léalo y dígame usted, ¿dónde podemos constatar en ese verso que Dios está diciendo que ellos tienen fe? ¿Dónde? ¿Qué pedacito del versículo constata que ellos tenían fe y que Dios sabía que ellos tenían fe? ¿Cuál es ese? No. Sobre el cual mi nombre es invocado. Ese es el pedacito. ¿Por qué? Porque ellos invocaban a Dios. Y Dios se les aparece y le dice: ustedes me invocan a mí, eso es correcto, tienen fe. ¿No me entendieron? Pero no se han humillado, ni han buscado mi rostro, ni se han apartado de la maldad. Arrepentimiento y santidad. ¿No han entendido eso? Vuelvo y repito, Segunda Crónicas 7:14. Dios se le aparece y les dice: ustedes invocan mi nombre, correcto, los aplaudo. Ustedes dicen Señor, Señor, correcto. Ustedes invocan al correcto. Ustedes no invocan a Balcebú, ni ustedes invocan a Satanás, ni ustedes invocan a Lucifer. Ustedes están invocándome a mí. Pero yo lo que quiero es que ustedes se humillen y busquen mi rostro y se conviertan de sus malos caminos. Eso no dice ahí. Jesús le dice, Dios le dice: si ustedes se humillan, arrepentimiento, y oran, santidad, y buscan mi rostro, santidad, y se convierten de sus malos caminos, santidad. Les está pidiendo santidad, porque sin santidad no hay salvación. Aleluya. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí captas la idea de que Dios mismo está reconociendo la fe que ellos tienen? Pero no eran gente convertida, eran gente convencida. Otra vez lo mismo. Pero no eran gente convertida. Jeremías era un hombre convencido, pero en determinado momento de su vida Dios le dice: si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Jeremías no se había convertido. Jeremías era un religioso, como cualquiera de nosotros puede serlo en esta mañana. El arrepentimiento hace la diferencia entre un hombre religioso, aburrido, y entre una persona que nació de nuevo y vive la vida de Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios? Vamos a ver si tenemos tiempo para otro. Busquen conmigo 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Pablo, que fue el hombre que más habló sobre la fe. Repito, Pablo, que fue el hombre que más habló sobre la fe, aquí nos está diciendo que sin arrepentimiento no hay salvación. Si a usted le pregunta: ¿pero de dónde sacó el pastor Sayé eso de que se necesita arrepentimiento para salvación? Muéstrele 2 Corintios 7:10 si no entendió todos los versículos anteriores. 2 Corintios 7:10 dice: ¿arrepentimiento qué? Para salvación. El arrepentimiento es para salvación. El arrepentimiento es pre-salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación, porque el arrepentimiento está antes de la salvación. El arrepentimiento no es después de la salvación, alguno que otro. No, el arrepentimiento es antes de la salvación. Es vital para la salvación, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Si tú eres un mentiroso que mientes y mientes y mientes y nunca dices la verdad, no te has arrepentido, no eres salvo. Simplemente por ser un mentiroso no puedes entrar al cielo. Aleluya. Y Lutero decía: solamente cree, solo cree, y aunque seas adúltero u homosexual, adultera 1000 veces al día y todavía eres salvo porque tienes fe. Esa es la corrupción del evangelio. El diablo ha usado líderes cristianos para corromper el evangelio.
Son líderes cristianos que no han podido vencer la fornicación. Y como ellos no han podido vencer la fornicación, se inventaron cualquier versículo. Aleluya, porque el papel aguanta todo lo que le digan. Pero el verdadero mensaje de Dios es, señor católico o evangélico o cualquier cristiano del mundo o aún no cristiano, somos salvos por tener fe en Jesús, arrepentirnos delante de Él y vivir en santidad. Aleluya. Porque las dos primeras cosas las puedes dañar con no vivir en santidad. Es más, eso ha pasado 1000 veces. La persona no tiene fe, se arrepiente, llora, se quebranta, pero en medio del camino, al mes de ser cristiano o a los 3 meses de ser cristiano, por la aflicción que trae la palabra, se aparta. Y si se aparta, quiere decir que no vivió en santidad y se pierde su alma. Se pierde. Se necesitan las 3 cosas: fe, arrepentimiento del altar del holocausto, donde se derramaba la sangre del cordero, y el lavaraco era tipo de santidad, donde se vertía el agua. Y luego de esos 3 pasos se entraba al lugar santo y lugar santísimo, porque Dios es un Dios santo. Aleluya. Y si no hay santidad, no hay salvación. No es que con ese cuento de que, no, yo recibo a Cristo como Salvador y ya soy salvo, y después que soy salvo voy a empezar a vivir santidad. ¡No! Cuando la persona se muere, tiene que tener santidad. Porque si no se muere con un poquito de santidad requerida, no es salvo. Y digo un poquito de santidad porque la santidad puede ser menor o mayor. ¿Cuántos alaban a Dios? Si no tiene el mínimo de santidad, no es salvo. Por eso es que no queremos engañar a la gente en la clínica. Repite conmigo: Padre, acepto a Jesús en mi corazón, y ya. Si no hay arrepentimiento, ese muerto está en el infierno. Y sin embargo, en el funeral el pastor dijo 10 veces que era salvo. Pero si no se arrepintió, y eso lo sabe solo Dios, está en el infierno. Aleluya. Y vamos a tener sorpresa. Hemos ido a muchos funerales de cristianos que creen que su tío o su abuelo o su mamá está en el cielo porque él era cristiano. Ese no es un requisito que Dios pide. Primer requisito para ser salvo: que tu familia sea salva. Dios no pide ese requisito, solo pide 3: fe en Jesucristo, arrepentimiento de mis pecados y vivir en santidad. Gloria a Dios. Y vivir en santidad quiere decir yo me aparto del mal. Dios no va a esperar que venga una fuerza sobrenatural y me ayude a hacer eso. No, yo mismo tengo que decirle no al pecado. Por eso el Señor dice: sed santos como yo soy santo. Si usted está esperando que venga el Espíritu Santo para santificarte y tú no vas a hacer nada, estás equivocado. Tú tienes que ser santo. Aleluya. Y cuando tú decides ser santo, Dios te ayuda. Pero Dios no va a ayudar a alguien que dice: ahí viene una mujer bonita, Señor, si no resisto, entonces me ayudas en la próxima. Dios espera que tú digas, aunque te sientas débil: no voy a adulterar esta hora. Aleluya.